Muy buenas tardes con todos y cada uno. Bueno, mi trabajo se fundamentó, la denominación de este trabajo es capacidad de recaudación municipal de la plusvalía en el marco de la descentralización y autonomía financiera municipal del Ecuador y las economías de aglomeración. Este trabajo pretende responder dos preguntas fundamentales en el contexto de la aplicación de una nueva constitución que nosotros tenemos a partir del año 2008, que tiene como centro la descentralización y el fortalecimiento municipal a través de los instrumentos de captura de plusvalía. En este sentido, se cuestiona si es que las iniciativas nacionales que derivan de la nueva constitución y los proyectos de fortalecimiento de mejora de ingresos propios tienen esa capacidad para incidir en la estructura legislativa de cuanto a plusvalía de los gobiernos municipales. Y segundo, si es que la escala es determinante sobre la capacidad que tienen los municipios o existen otros elementos de las economías de aglomeración. El contexto fundamental es que es una política, de cierta manera, plana y vertical que pretende asentarse sobre los 221 municipios existentes en el país, en el que existe un 80% de municipios que tienen ingresos promedios por debajo y también transferencias del presupuesto general por debajo. Asimismo, el 69% tiene, la mayoría de los gobiernos municipales tienen una alta dependencia y baja capacidad de recaudación municipal en el contexto general. ¿Por qué se plantea que es relevante para la política pública? Puesto que ofrece evidencia empírica sobre el impacto que ha tenido la Constitución en base a pretender la autonomía financiera a través de la captura de plusvalía y evidencia los factores endógenos que van caracterizando a cada gobierno municipal, sobre la que se establece el diferente impacto. El trabajo es un trabajo de aproximación que estudia 18 de los 221 municipios, con énfasis en 5 municipios particulares, dos metropolitanos, 3 intermedios y el resto son ciudades pequeñas. La información es de carácter oficial, se obtiene de cédulas presupuestarias en cuanto a lo local, en cuanto a lo nacional del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y libros y papers afines a la materia. El análisis es fundamentalmente cuantitativo, se analiza el histórico de recaudación que tienen entre 2012 y 2023, correlaciones que tienen con la plusvalía con economías de aglomeración y revisión del análisis de detalle de algunos instrumentos de captura de plusvalía en los estudiados. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra que en efecto ha habido un impacto positivo por parte de la Constitución y la legislación que se desagrega en dos instancias. Uno, un evento simbólico, puesto que la Constitución ratifica los instrumentos existentes de captura de plusvalía existentes desde 1971 y genera modificaciones en las estructuras locales, pero que se fortalece como obligación normativa. No solo se ratifican los instrumentos, sino que hay variaciones pequeñas que permiten fortalecer la recaudación. Vemos en este sentido, por ejemplo, en el impuesto a la plusvalía, posterior a la nueva constitución, el 66.6% implementan ordenanzas que antes no existían. Esto genera que la recaudación pasa a ser del 2 al 8.3% de los ingresos propios de los municipios que más recaudan. Asimismo, la contribución por mejoras, la que ya era existente antes de la Constitución, el nuevo marco constitucional lo que provoca es una innovación en municipios como por ejemplo de Quito y Guayaquil, donde empiezan a utilizar este herramienta para capturar plusvalía de decisiones administrativas, por ejemplo, el incremento del número de pisos o la implementación de proyectos urbanos arquitectónicos especiales con contraprestaciones a cambio de mejorar el aprovechamiento. Asimismo, el impuesto predial urbano, que hasta antes de la Constitución la obligación por actualizar era de 5 años, ahora pasa a ser cada 2 años. Esto implica que la brecha entre el avalúo catastral y el valor comercial ya no es tan distante y genera un incremento en la participación de ingresos propios del 14 al 18%. La concesión onerosa de derechos que nace a partir de la nueva constitución incrementa un nuevo hecho generador a la captura de plusvalía, que es el hecho generador de las decisiones administrativas para incrementar el incremento patrimonial por decisiones administrativas. Lo que se expone a la derecha es básicamente que no existe un impacto determinante en cuanto a la escala, puesto que el impuesto a la plusvalía, Cuenca y Ambato, que son ciudades intermedias, incrementan 1 y 1.4 veces mucho más que las áreas metropolitanas Quito y Guayaquil. Santo Domingo, por su parte, tiene una tendiente a cero. Estos son los 5 municipios sobre los que se hace un énfasis particular. Asimismo, en cuanto al impuesto predial, pese a que Quito y Guayaquil tienen una población urbana similar, Guayaquil recauda únicamente el 33.5% de lo que Quito. Asimismo, Santo Domingo, pese a ser más grande Ambato, recauda per cápita el 70% de lo que Ambato.
Y Ambato y Cuenca, que son ciudades intermedias, mucho menores en población que Guayaquil, un área metropolitana, recauda, son mayores que Guayaquil. Parte de esto se explica en la actualización del avalúo catastral que han tenido. El cuadro en la esquina inferior derecha expone que los que menos han actualizado entre 2011 y 2024 han sido Guayaquil y Santo Domingo, justo estos municipios que menos recaudación de plusvalía tienen a través de estos impuestos. Se analiza también, en un segundo momento, se identifica la correlación que existe entre la capacidad, entre la plusvalía y los elementos de las economías de aglomeración. Los primeros hallazgos son, en efecto, que a mayor plusvalía corresponden a aquellos elementos de la aglomeración que son tendientes a o que son relacionados a la escala. Por ejemplo, a las transferencias del gobierno central o a la cultura tributaria que están asociadas a mayores ciudades más grandes, población urbana, crecimiento económico y educación. Y en segunda línea se encuentran otros que también están asociados a la plusvalía, que no necesariamente obedecen a la escala. Por ejemplo, el verde urbano, la dotación de infraestructura de vivienda y una regulación urbanística flexible. En un tercer nivel se encuentra la correlación negativa que existe con la plusvalía. Por ejemplo, a mayor desempleo, un crecimiento más rápido, altos índices de CO2 o pobreza extrema están asociados con menor recaudación de plusvalía. ¿Qué es lo que pasa en Guayaquil y Santo Domingo? Aquí se puede contrastar con la información anterior, que no es que haya habido tanto un esfuerzo político deficiente por incrementar la base catastral, que es el elemento fundamental para la captura de plusvalías, sino que existen elementos negativos en cuanto a factores poblacionales y económicos que son perjudiciales para la salud, para la captura de plusvalía, perdón. Estos tres elementos nos permiten asociar que la plusvalía encuentra correlación en las economías de aglomeración, puesto que se puede ver, por ejemplo, que la población mejor formada que encuentra en mayor correspondencia con los salarios están en las ciudades más grandes. En efecto, se identifica esto y también se identifica que deficientes elementos que permiten mitigar los costos de congestión para la aglomeración están también asociados a la reducción de plusvalía. En efecto, existe esta relación entre las economías de aglomeración y la plusvalía. Eh, el cuadro que vemos a la derecha es un análisis de componentes principales, lo que pretende es identificar el impacto diferenciado que tiene en cuanto a recaudación de plusvalía. Lo que podemos ver es, por ejemplo, que la plusvalía en Guayaquil está más asociada de manera positiva en crecimiento poblacional y de manera negativa hacia la cultura tributaria, que no pasa con Ambato. El positivo es calidad de aire y el negativo es movilidad urbana. Quito, Santo Domingo y Cuenca se encuentran en posiciones neutrales. Esto permite observar la diferencia que existe entre cada uno de los elementos que configuran la ciudad y la forma en la que se va asentando la constitución en impactos positivos y en otros no tan positivos por las mismas economías de aglomeración que existen en cada uno de estos municipios. Como conclusiones y recomendaciones, extraemos dos elementos fundamentales. El uno es que la Constitución del 2008, mediante eventos simbólicos y obligaciones normativas, modificó en efecto la estructura normativa de los gobiernos municipales referida a la captura de plusvalía y por ende mejoró la recaudación de plusvalía como medio para construir la autonomía financiera municipal con los ingresos propios. Y se identifica que la escala no es un factor determinante. Existen también elementos relevantes como la voluntad política por reducir la carga política de estos instrumentos y elementos de las economías de aglomeración y condiciones económicas de la población. ¿Por qué son relevantes estos para la política pública? En dos cuestiones fundamentales. Uno, la condición de Estado unitario de Ecuador permite fortalecer la capacidad de los tomadores de decisiones de escala nacional para reducir la carga política de los instrumentos. Con la nueva regulación, con la nueva constitución, lo que provocó es que se redujo este rango de cálculo político para mejorar y garantizar los mínimos de recaudación que se han visto favorables en los volúmenes que van incrementando entre el periodo 2012 y 2023. Y un segundo elemento es que la misma condición de Estado unitario obliga a analizar y resolver la diferenciación o el impacto positivo en algunos y en otros casos nulo y casi negativo, porque existen estas diferencias y desigualdades marcadas entre municipio y municipio. Favorece, fortalece en algunos, pero permite que se rezaguen y queden atrás del desarrollo otros gobiernos municipales que no tienen los beneficios de aglomeración que tienen las ciudades más grandes. Hasta ahí mi intervención, muchas gracias.